Hola amigos de YouTube, ¿cómo están todos? Espero que todos estén muy bien. Hoy estoy aquí con ustedes para que hagamos un recorrido por la fascinante historia e interesante historia de la conquista de México. La conquista de México comenzó en España. La conquista de México o del Imperio Azteca fue un proceso histórico ocurrido entre los años 1517 y 1521, desde la llegada de los primeros castellanos a las costas de los pueblos mayas hasta la caída de Tenochtitlán a manos de Hernán Cortés y sus aliados indígenas. El 13 de agosto de 1521 la Ciudad de México cayó en poder de los conquistadores españoles. Después de 2 años de enconados intentos bélicos, políticos y conspirativos en los que participaron junto con los españoles los pueblos indígenas previamente avasallados por los mexicas en un afán por rebelarse, aprovechando la alianza con los recién llegados de las condiciones de sojuzgamiento en que vivían, este hecho marcó el inicio de la conquista española y el nacimiento del México mestizo. Primera expedición. En 1519 Hernán Cortés salió de Cuba con unos 600 hombres y se dirigió a la región de Yucatán en México, así que horrorizado Hernán Cortés comenzó el proceso para convertir a los nativos al cristianismo. Expedición a México. Con el fin de preparar expediciones a tierras interiores, Cortés utilizó traductores y guías indígenas para comunicarse y poder viajar de manera segura. Tiempo después de su llegada a Cozumel, Cortés y sus hombres iniciaron una expedición a México. En esta expedición desembarcaron en Tabasco. Aquí Cortés y sus hombres se enfrentaron con los nativos el 25 de marzo de 1519 en el valle de Cintlá. Ese día, las dos partes chocaron en la batalla conocida como la batalla de Cintlá. Los nativos fueron notoriamente avasallados por el armamento y las armaduras de los soldados españoles. Los españoles basaban su riqueza en las encomiendas y en la explotación de los nativos, a quienes se les permitía esclavizar, pero debido a que la población nativa había sido diezmada por las campañas de conquista y las enfermedades, los colonos estaban ansiosos de conseguir nuevas oportunidades de medro. Expedición a Tlaxcala. Habiendo conquistado al pueblo tabasqueño, Cortés se trasladó a la costa de Tlaxcala, una ciudad poderosa imperio azteca. Para ese tiempo los aztecas no siempre fueron gobernantes populares entre los habitantes de las ciudades que habían sometido. Cuando Cortés se enteró de esto, lo usó para su ventaja. Así pues concertó reuniones con los embajadores aztecas y les dijo que deseaba encontrarse con el gran gobernante azteca Moctezuma Xocoyotzin. Por otro lado, si tenga un gobernante enemigo de Moctezuma de la ciudad de Tlaxcala, vio en Cortés un aliado. Esta era su oportunidad para apoderarse de la ciudad capital de Tenochtitlán. Expedición Tenochtitlán. Habiendo destruido los medios para regresar a Cuba, se conjuró la posibilidad de una deserción masiva. Todos los hombres de Cortés marcharon hacia la nueva expedición y llegaron a la capital del Imperio Azteca el 8 de noviembre de 1519. Aunque no estaba convencido de las buenas intenciones de los españoles, el gobernante de la civilización azteca les dio la bienvenida gentilmente. Además los acompañó en un recorrido por su palacio y los halagó con regalos extravagantes. Desafortunadamente para Moctezuma esto alimentó la codicia de los españoles y las relaciones se volvieron hostiles poco después. Entonces Cortés tomó cautivo a Moctezuma y los españoles invadieron la ciudad. En el curso de estos acontecimientos el líder de los mexicas fue asesinado, apedreado por su propia gente. Otras expediciones. En 1524, arrastrado por su inquieto deseo de explorar y conquistar, Cortés embarcó en una nueva expedición, esta vez al sur, a las selvas de Honduras, pero los 2 arduos años que pasó en esta desastrosa empresa dañaron su salud y posición. Por otro lado, durante el curso de esta aventura, sus propiedades fueron confiscadas por los funcionarios que había dejado encargados. Este revés aquietó su espíritu aventurero. Hernán Cortés pasó el resto de su vida tratando de reponer las pérdidas acarreadas por su última expedición. Antecedentes del Imperio Mexica. La Triple Alianza Mexicas, Acolhuas y Tepanecas, comúnmente llamada Imperio Azteca, fue la formación política mexica derivada del proceso de expansión territorial del dominio económico de la ciudad-estado México Tenochtitlán, que floreció en el siglo XIV en Mesoamérica. Las primeras escalas de Cortés, de Cozumel a Cintlá. Primera escala mexicana de su expedición que culminó con un desenlace de gran trascendencia para la historia universal, todavía con repercusiones actuales, la conquista del Imperio Azteca en 1521. Fundación de Santa María de la Victoria. La villa de Santa María de la Victoria fue fundada el 25 de marzo de 1519 por el propio Hernán Cortés después de derrotar a los indígenas en la que se conoce como la Batalla de Cintlá, convirtiéndose en la primera población española en México.
Fundación de la Villa Rica de la Veracruz. Mientras Santos Cortés encontró el modo de zafarse de su relación legal con Velázquez el 22 de abril de 1519, los soldados fundaron como Villa Rica de la Veracruz un asentamiento de chozas de palma que se convirtió en el primer ayuntamiento de América continental. La conquista. Desde el año del descubrimiento de América, los castellanos se fueron expandiendo por todo el mar Caribe. Era natural que tarde o temprano llegasen a territorios mexicas. La base inicial de dicha expansión fue la isla española actual Santo Domingo, cuya conquista fue completada por el gobernador Fray Nicolás de Obando. En 1504, posteriormente y siempre bajo órdenes reales, fueron enviándose expediciones de conquista y colonización a Panamá en 1508, con Vasco de Núñez de Balboa, Puerto Rico con Juan Ponce de León y Jamaica con Juan de Esquivel en 1509 y Cuba en 1512 con Diego Velázquez de Cuellar. Desde Panamá el gobernador Pedro Arias de Ávila iniciaría la conquista del istmo centroamericano dirigiendo expediciones hacia el norte y desde Cuba en 1519 se lanzaría la conquista de México. Destrucción de naves y conato de deserción. Después de la partida de los emisarios, Alonso de Grado y Alonso de Ávila fueron nombrados alcaldes sustitutos de la Villa Rica de la Veracruz. Poco después de dicho nombramiento, un grupo inconforme de amigos de Diego Velázquez decidió regresar a Cuba, entre los que estaban Fray Juan Díaz, Juan Velázquez de León, Diego de Ordaz, Alonso de Escobar, Juan Escudero, el piloto Diego Cermeño y los marineros Gonzalo de Umbría y Alfonso Peñate. Ante la situación se celebró un consejo de guerra presidido por Cortés y organizado por el regimiento de la Villa con el respaldo de los nuevos alcaldes. Como resultado, Juan Escudero y Diego Cermeño fueron sentenciados a morir en la horca. A Gonzalo de Umbría se le cortó parte de un pie y a los demás se les puso bajo arresto. Cuando los amotinados fueron puestos en libertad, se convirtieron en incondicionales del caudillo. Adicionalmente, como medida preventiva para futuras conspiraciones, Cortés mandó barrenar y hundir la mayor parte de los barcos. A manera de excusa se dio que las embarcaciones eran innavegables y dicha declaración fue respaldada por los seguidores de Cortés. De acuerdo a la crónica de Díaz Castillo, quienes pretendían desertar se vieron obligados a continuar en la empresa. Alianza con los tlaxcaltecas. La fuerza de la alianza hispano-tlaxcalteca se formó en marco de opresión mexica y guerra interminable en los límites de Tlaxcala. Los españoles buscaban un aliado poderoso en su conquista de Tenochtitlán y territorios más apartados de los tlaxcaltecas, la sobrevivencia y la oportunidad de vencer a un viejo enemigo. Matanza de Cholula. Matanza de Cholula fue un ataque realizado por las fuerzas militares del conquistador español Hernán Cortés en su trayectoria a la Ciudad de México Tenochtitlán en 1519. Entrada a distancia en Tenochtitlán. Moctezuma realizó muchos intentos para disuadir a Cortés de avanzar hacia Tenochtitlán. El Tlatoani envió regalos a embajadores e innumerables mensajes para convencer a los españoles de no visitar la ciudad, pero todo fue inútil. Después de haber llegado al Valle de México, el ejército compuesto por 400 españoles, 4.000 tlaxcaltecas y 16 caballos entró el 8 de noviembre de 1519 a la Ciudad de México Tenochtitlán, construida en una isla del lago de Texcoco y unida a tierra por 3 calzadas principales. Consejo de Castilla. El Consejo Supremo de la Corona de Castilla, o Real y Supremo Consejo de Castilla, o Consejo Supremo de Castilla, o Sacro Supremo Concilio Castilla de Corona y Consejo de Castilla, era la columna vertebral y principal centro de poder de la estructura del gobierno de la monarquía hispánica durante la Edad Moderna, siglos 16 y 19, que se define como polimundial, es decir, con multiplicidad de consejos. Expedición Narváez. La expedición Narváez fue una fracasada campaña del Imperio Español que tenía como fin colonizar la Florida española. Fue dirigida por Panfilio de Narváez, que había sido designado para gobernar como adelantado y que en un viaje de exploración en 1528 a 1536 terminó cruzando el sur de lo que hoy son los Estados Unidos y el norte de México. Los miembros sobrevivientes de esta expedición fueron los primeros europeos en visitar el río Mississippi y que cruzaron la costa del Golfo de México y Texas. Matanza de Toscal. Matanza de Toscal, también llamada la Matanza del Templo Mayor, fue un episodio de conquista de México en que los españoles dieron muerte a los mexicas, o también llamados aztecas. En el momento en que estos se encontraban haciendo una ceremonia a los dioses Tezcatlipoca y Huitzilopochtli, el responsable de la masacre fue Pedro Alvarado, apodado Tonatiuh, el Sol por los mexicas, ya que había pensado que se trataba de una trampa de parte de los mexicas. Este estaba a cargo de las tropas españolas, ya que Hernán Cortés se encontraba en la costa del Golfo de México combatiendo a Panfilio Narváez, que zarpó desde Cuba con la misión de capturarlo.
La noche triste, expulsión de los españoles de Tenochtitlán. El 30 de junio de 1520 los aztecas expulsaban a los españoles de Tenochtitlán. Era la noche triste, demasiados peligros y batallas había sorteado Hernán Cortés para un desenlace semejante. Con el gobernador de Cuba, Diego Velázquez, siguiéndole los talones por desobedecer sus órdenes y lanzarse a la conquista. Con el gran imperio azteca enviándole mensajes de hostilidad a incontables tribus desconocidas a su alrededor, Cortés sabía que Moctezuma era un tirano y podía ganarse la confianza de los caudillos locales, aunque esa confianza se obtenía por las armas. Primero vencerá a los tlaxcaltecas, que le atacan en una proporción de 1 a 100, luego se adentrará en la ciudad de Santa Cholula, donde sospechará una encerrona de Moctezuma y lanzará una sangrienta batalla de castigo. Tras someter y pacificar a ambos pueblos, Cortés fijará su objetivo en la gran capital del reino Tenochtitlán. Batalla de Otumba. La batalla de Otumba fue un enfrentamiento entre las fuerzas mexicas y aliadas encabezadas por la Cihuacotla, Matraztizcansi y las Hernán Cortés, conformadas por los conquistadores españoles y aliados tlaxcaltecas, que se llevó a cabo el 7 de julio de 1520 en Tenochtitlán, en una llanura cercana a Otumba. Durante el desarrollo de la conquista de México, el resultado de la batalla fue una victoria para los españoles, la cual permitió a Cortés volver a reorganizar su ejército, el cual había sufrido bajas unos días antes en el episodio conocido como la Noche Triste. Un año más tarde, mediante el esfuerzo de su ejército con nuevos hombres y pertrechos y la creación de alianzas con los pueblos indígenas que habían sido sojuzgados por los mexicas, Cortés logró sitiar y conquistar México Tenochtitlán. Regrupamiento de los españoles y abastecimientos de Cortés. Los sobrevivientes españoles pasaron 3 días en Hueyotitlán, donde fueron auxiliados por los tlaxcaltecas. Poco después, Cortés y Maxixtacín se reunieron en Tlaxcala para refrendar su alianza. Durante 20 días los conquistadores descansaron, atendieron a los heridos y se reorganizaron. Avance hacia Tenochtitlán por el oriente. Debido a que los tesoros fueron utilizados para conseguir los aprovisionamientos y se respetó además el quinto del rey, no hubo reparto de oro para los soldados. Algunos se inconformaron, entre ellos se encontraba Andrés Deudero, lo cual provocó el rompimiento de la larga amistad con Cortés. Se decidió dejar partir a los inconformes de regreso a Cuba para evitar posibles sublevaciones y redactó ordenanzas militares y civiles para controlar a los que se quedaron. Compañías militares al norte occidente de Tenochtitlán. A continuación, Cortés buscó cercar Tenochtitlán por el norte, avanzó hacia Saltocán, Alcormán, Tenayuca, Cautlán y Azcapotzalco sin encontrar mayor resistencia, pero en Tlacoplán, ciudad principal de las Tepanecas, se libró una fuerte batalla de Tetlepalanquesclanchis y sus nombres fueron obligados a replegarse, y Tenochtitlán y los tlaxcaltecas, bajo las órdenes de Cortés, incendiaron la población. Después de permanecer 6 días en el sitio, Cortés intentó un avance por la calzada que habían usado para huir durante la Noche Triste, pero fue repelido. En este punto el caudillo español amenazó con destruir la ciudad y solicitó a los contrincantes su rendición. La negativa de los defensores de Tenochtitlán fue contundente y las escaramuzas continuaron. Ante esto, Cortés decidió regresar a Texcoco. Campañas militares al sur de Tenochtitlán. Respuesta a las gestiones de Francisco Álvarez Chico y Alonso Ávila, en febrero de 1521, una nueva embarcación procedente de Santo Domingo ancló frente a la Villa Rica de la Veracruz. En ella se transportaba armamento, pólvora, 60 caballos y 200 hombres. Entre estos se encontraban el tesorero Julián de Alfedo, fray Pedro Melgarejo de Urrea y el licenciado Alonso Pérez, quienes habrían incorporarse a las campañas militares. Sitio de Tenochtitlán. El sitio de Tenochtitlán, la capital del Imperio Mexica, llevado a cabo mediante la negociación entre los clanes locales y las divisiones antimexicas existentes y el conquistador español Hernán Cortés. Muchas batallas existieron entre los mexicas y los españoles, que mayormente ocurrieron en las siguientes ciudades: Zempoala, Texcoco y Tlaxcala. La batalla final tuvo parte en Tenochtitlán, batalla que marcó la caída del Imperio Azteca, lo que sería el México mestizo de hoy, y marca el fin de la primera etapa de la unión del mundo europeo y el mesoamericano, siendo la victoria de los aliados parte de la colonización española de América. Restauración de la ciudad de Tormento de Cuauhtémoc. A Cortés no le interesaba en ese momento la muerte de Cuauhtémoc, prefirió utilizar ante los mexicas su reconocimiento como Tlatoani, aunque en realidad ya era súbdito del emperador Carlos V y del propio Cortés. Así lo hizo con éxito, aprovechando la iniciativa y el poder de Cuauhtémoc, a quien le restituyó el estatus de noble mexica, respetado y bien tratado pero cautivo, para usar su prestigio y autoridad a fin de gobernar a los vecinos vencidos, asegurando la colaboración de los mexicas en los trabajos de limpieza y restauración de la ciudad. Lo primero que ordenó fue restablecer el suministro de agua potable a la ciudad. La reconstrucción de Tenochtitlán se realizó al estilo renacentista europeo para convertirla más tarde con el nombre de México en la capital de Nueva España, que fue el primer virreinato de las Indias.
Conquista de Michoacán. En la capital de los señoríos Purépecha, Michoacán sirvió de base a expedicionarios como Cristóbal de Olid y Francisco Cortés, quienes poco tiempo después llegaron a Jalisco y Colima, bautizadas como Nueva Galicia. Nuño de Guzmán ordenó quemar vivo al Tangazoán el 14 de febrero de 1530. Campañas en Tuxtepec y Coatzacoalcos. En la zona de Tuxtepeque o Azaca se había instalado una guarnición con soldados de la expedición de Narváez y algunas mujeres. En el lugar habitaban chinantecas y mazatecos, quienes habían atacado a la guarnición matando poco más de 60 soldados y a las mujeres. Cortés envió a Gonzalo de Sandoval a la zona y en breve campaña militar capturó al líder de los nativos, a quien en juicio sentenció a morir en la hoguera. Cortés convocó por medio del capitán Brionesa a los pueblos zapotecas a someterse sin lograrlo en esa primera instancia. Sería necesaria una campaña más reforzada para lograr el dominio de la zona mixteco-zapoteca. Después, viajando a través del istmo de Tehuantepec, Gonzalo de Sandoval avanzó hacia Coatzacoalcos, Veracruz, y fundó en junio de 1522 la villa de Espíritu Santo. Coatzacoalcos, de la del Isla de Medellín, cerca del actual Huatusco, comenzaba a colonizar el litoral sur de lo que es hoy el estado de Veracruz. Campaña en Zacatula y Colima. Fue Juan Álvarez Chico el encargado de tomar Zacatula Guerrero. Sin embargo, después de establecer una villa tuvo lugar una sublevación y los españoles fueron vencidos. A su vez, Juan Rodríguez de Villafuerte intentó conquistar el reino de Colima, ubicado en la zona del actual estado mexicano de Colima. Se dirigió a Cacitlán, en la antigua capital ubicada en Tecomán, pero fue repelido por Colimot, jefe de Colimas. Cortés envió a Cristóbal de Olid para ayudar a Villafuerte, por este segundo intento también fue repelido. Cambió de estrategia y en 1523 envió a Gonzalo de Sandoval con un mayor número de combatientes para lograr someter a Colimot. Finalmente las fuerzas españolas lograron la victoria. Campaña de Oaxaca, Tehuantepec y Tuxtepec. El 25 de noviembre de 1521, Francisco Orozco y Tobar concentró sus fuerzas en Guayasacat, Oaxaca, y estableció una villa donde el capellán Juan Díaz ofició una misa. Al principio se opusieron resistencia y emboscaron a las fuerzas españolas. Sin embargo, un poco después los zapotecas se aliaron con los españoles, rindiendo tributo a cambio de una alianza contra el pueblo mixteco, lo cual favoreció la conquista de Oaxaca. Desde esa región los zapotecas habían enviado una embajada a Cortés, ofreciendo su amistad a cambio de ser aliados contra los mixtecos, quienes habitaban en la región de Tuxtepec. Asimismo, informaron de la resistencia de oro en la zona. Para esas fechas, Cortés ya sabía el incidente del corsario francés, donde se había perdido el quinto del rey, por lo que designó a Pedro de Alvarado para ir a la zona con órdenes de rescatar la mayor cantidad de oro posible. Alvarado se reunió con las fuerzas de Orozco y avanzó hacia Tuxtepec para cumplir la misión, en donde confrontó a los mixtecos, que fueron derrotados después de presentar fuerte resistencia. El 16 de marzo de 1522, Orozco fundó la villa de Tuxtepec. Campaña en Río Panuco. Gonzalo de Sandoval controló la sublevación indígena y el advenimiento español en Santisteban del puerto Panuco. Francisco de Garay, gobernador de Jamaica, había enviado a la región del río Panuco dos expediciones al mando de Alonso Álvarez de Pineda y Diego de Camargo, las cuales habían fracasado en su intento de colonizar la zona, pues fueron atacadas y repelidas por los huastecos. Los sobrevivientes se unieron a las fuerzas de Cortés, a quien también reportaron la derrota en la zona. Cortés realizó una campaña en la zona de la Huasteca, entrando por Coaxcalán, Chilá, Tumón, Tancuyilab, Tampamolón, derrotando finalmente a los huastecos. Una vez sometido el pueblo de Ocitipa, fundó la villa de Santisteban del puerto Panuco. Cortés nombró a Pedro Vallejo como teniente general de guarnición. Campaña de Guatemala. Cortés, siempre en busca de oro, envió en diciembre de 1523 a Pedro de Alvarado al mando de un destacamento de soldados españoles aliados cholutecas y mexicas hacia la región de Guatemala, en Guatemala. Su expedición pasó por Tehuantepec y la región Soconusco de forma pacífica, pero tuvo enfrentamientos con los quiches en Zapotitlán, Quetzaltenango y Utratlán. Pronto se dio cuenta de que la zona estaba dividida en diferentes pueblos: los quiches, los cachiqueles, mames, pacomames y sututiles. En su afán de conquistar la zona se alió con los gobernantes cachiqueles, Cail y Mox y Beler Ucat, y pudo vencer finalmente a los quiches, que eran liderados de Tocún Humán. Se estableció en Isriche, de donde salió para enfrentar a los sututiles en el lago de Atitlán, a quienes también derrotó. De esta manera fundó la villa de Santiago de Guatemala en las cercanías de Isriche el 25 de julio de 1524. Gonzalo Alvarado confrontó a los mames de Maracatán, Huehuetenango y Zaculeo, sin someterlos del todo, pero lograron una cierta estabilidad en la región.
Campaña de Cristóbal de Olí a las Higueras. En 1523 el rey Carlos I de España ordenó a Cortés buscar la ruta estrechos pasaje a puerto para viajar hacia Oriente a las Islas Molucas en busca de especies que permitieran competir con el reino de Portugal. Por esta razón o por la afanosa búsqueda de oro, Cortés designó a Cristóbal de Olí y lo envió al puerto de Villarrica de la Veracruz en orden de zarpar con 5 navíos y en Bergantín hacia el sur. Olí, influenciado por soldados inconformes con Cortés o bien cegado por la ambición, se entrevistó con Diego Velázquez de Cuellar en Cuba, llegando a un acuerdo para traicionar a su capitán. En Higueras, Olí fundó el puerto de Caballos y la villa de Triunfo de la Cruz. Olí capturó a Gil González Dávila y a Francisco de las Casas. Sin embargo, las condiciones se tornaron desfavorables cuando ambos prisioneros hirieron a Olí. Los soldados fieles a Cortés trastocaron la situación y en 1524 Olí fue sentenciado a muerte. La traición fue conocida por Cortés 8 meses más tarde. Campañas en Chiapas. También en 1523 Cortés envió a los capitanes Luis Marín y Diego de Godoy hacia las regiones de Central, Chamula, Coatzacoalcos y Chontalpá, debido a que los tributarios de las encomiendas se encontraban en franca rebeldía. Fueron los zoques y los tosiles quienes ofrecieron la mayoría resistencia a los españoles, pero poco a poco se fueron tomando las plazas de Chamula, realizándose un gran avance en la región y reafirmando posiciones que Coatzacoalcos, Chontalpá, Acayucán, Huimanguillo, Culpico y Zicalango. 5 años más tarde, en 1528, Diego de Mazariegos fundó Ciudad Real de Chiapa, en cercanía de Chiapa de Corzo. Campaña contra los zapotecas. Cortés había asignado a Rodrigo Rangel y a Pedro de Ircio como responsables en la guarnición de la Villarrica de la Veracruz. Rangel pidió a Cortés la asignación de alguna campaña y poder ganar para sí algún título personal. Fue entonces que le asignó ir a Cilmatlán y Talatupán. Rangel no era considerado un buen capitán por Cortés, por lo que apoyó con los mejores soldados para realizar esta campaña. Tras fracasar en el primer intento el 5 de febrero de 1524, Rangel inició la segunda campaña, en la que el resultado le fue favorable. Hernán Cortés reportó a Carlos I de España en su cuarta carta de relación que los mixtecas y zapotecas tenían lanzas de 25 a 30 palmos, muy gruesas y bien hechas, con las cuales habían muerto algunos españoles, y que la labor de conquista no era fácil para hacer tierras muy ásperas. Conquista de Tabasco. La conquista de Tabasco fueron las campañas militares con la finalidad de conquistar y colonizar el territorio tabasqueño y que comprenden un periodo de 45 años que inicia en 1518 con el descubrimiento de Tabasco por parte de Juan Grijalva y culmina en 1564 con la rendición final de los indígenas de Cimatán a la corona española. Durante dicho periodo se necesitaron 7 expediciones y muchas campañas para poder doblegar el espíritu combativo de los indígenas tabasqueños, y que presentaron un gran esfuerzo, muchas penalidades, numerosas pérdidas humanas y altos costos para los conquistadores españoles. La tierra de Tabasco fue una encrucijada para la exploración y conquista de la Nueva España y Guatemala. Tabasco fue una de las primeras zonas en ser descubiertas por los conquistadores españoles. La batalla de Central, el 14 de marzo de 1519, constituye para los indígenas de esa época el inicio de la invasión castellana. Allí Hernán Cortés obligó a nativos a jurar lealtad al emperador Carlos y fundó la ciudad de Santa María de la Victoria, la primera en tierras de lo que más tarde sería la Nueva España. El viaje de Cortés a las Higueras. El 12 de octubre de 1524, Hernán Cortés y su comitiva salieron de Tenochtitlán a Villa del Espíritu Santo, provincia de Coatzacoalco. De allí pasaron a Acalán, la región Ceaché y Tayasal, para llegar finalmente a las Higueras en Honduras, donde iba a castigar al capitán Cristóbal de Olí, que se había rebelado contra su autoridad. En esa expedición obligó a muchos de los primeros conquistadores a que lo acompañaran, e incluso llevó con él a la Malinche, a los reyes Cuauhtémoc, Tetlepantzal y Comanachín, y a los capitanes Ecatzin y Temilotzin, por temor a que pudiera sublevarse contra los españoles durante su ausencia. Este viaje fue escrito con claridad, apegado en gran medida a la realidad geográfica de la región, en las cartas de relación de Cortés y en la historia verdadera de la conquista de Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Muerte de Cuauhtémoc. Cuauhtémoc murió en la capital de su imperio. Fue llevado prisionero por Hernán Cortés y ejecutado en la provincia de Acalán el 28 de febrero de 1525. Los restos de tan importante personaje siguen desaparecidos. Unos sostienen que se encuentra cerca del Usumacinta, otros en Itzmanac y los más en Icateopan. Y no sería nada extraño que el ser ejecutado en tierras mayas se le rindiera a Cuauhtémoc homenajes póstumos en la capital de la provincia y se le erigiera un monumento. Virreinato de Nueva España. El Virreinato de Nueva España fue una entidad territorial integrante del Imperio Español establecida en la gran parte de América del Norte por la monarquía hispánica. Durante la colonización española de América entre los siglos XVI y XIX se originó tras la caída de México Tenochtitlán, acontecimiento principal de la conquista, la que propiamente no concluyó sino hasta mucho después, pues su territorio siguió creciendo hasta el norte. Se creó oficialmente el 8 de marzo de 1535. Su primer virrey fue Antonio de Mendoza y Pacheco, y la capital del virreinato fue la Ciudad de México, establecida
establecida sobre la antigua Tenochtitlán. Los territorios que vendrían después fue así con las que ha denominado la conquista de México, como se forjó a partir de la expedición de Francisco Hernández de Córdoba, descubridor de Yucatán, en 1517, la expedición de Juan de Grijalva en 1518 y hasta las campañas militares de Hernán Cortés y sus capitanes de 1519 al 1525. El territorio de lo que sería la Nueva España, faltaban algunos territorios por agregarse al creciente dominio español en América del Norte y lo que se conoce hoy como México. Baja California. En 1532 y 1539 se iniciaron los viajes al Golfo de California con expediciones organizadas por Hernán Cortés sin lograr éxito alguno en la colonización de la península de Baja California. Pasaron alrededor de 1150 años hasta que hacia finales del siglo XVII las misiones jesuitas en la península de Baja California comenzaron a establecerse y a realizar tareas de evangelización de los pericues, guaycuras y coimíes. Sin embargo, aún a principios del siglo XVIII las misiones fueron el blanco de ataque de los nativos que habían sido hostigados por los soldados y colonizadores en el episodio conocido como Rebelión de los Pericues. Nueva Galicia. En el occidente, Nuño de Guzmán condujo cruentas campañas contra los purupechas, panes, guamares, zacatecos y huachilchiles, logrando establecer el reino de Nueva Galicia en 1531. La posición fue de gran importancia estratégica para continuar la conquista hacia el noreste, pero los pueblos indígenas se rebelaron en 1541 en el episodio conocido como Guerra del Mixtón. Los cascanes, nayeríes, coras se sublevaron y vencieron de manera contundente a Cristóbal de Oñate. El virrey solicitó ayuda al experimentado conquistador y capitán Pedro de Alvarado, quien a esa época era gobernador, capitán general y adelantado de Guatemala. Alvarado, que era apodado por los nativos Tonatiuh, a dios del sol debido a su cabello rubio, acudió a la zona para enfrentar a 15.000 cascanes dirigidos por Tenamatzcuhtli, pero murió el 12 de junio de 1541 siendo accidentalmente arrollado por un caballo de un jinete español inexperto en Nochistlán. La rebelión fue sometida hasta 1542. Yucatán. La conquista de Yucatán llevada a cabo por parte de Francisco de Montejo con ayuda de Alonso de Ávila, ambos experimentados ex capitanes de Cortés, comenzó en 1527. Fue esta también una tarea harto difícil. La primera campaña realizada por el oriente de la península entre 1527 y 1529, así como la segunda campaña realizada por el occidente de la península entre 1530 y 1535, fueron repelidas por las tribus mayas, quienes en forma organizada atacaron las posiciones españolas en la ciudad real de Chichén Itzá. Francisco de Montejo, quien había logrado el título de adelantado para la península de Yucatán, también tenía interés en las gobernaciones de Guatemala, Chiapas y Tabasco, lo cual distrajo su atención durante 5 años, por lo que suspendió las actividades de conquista entre 1535 y 1540. Fueron Francisco de Montejo y León el Mozo y Francisco de Montejo el sobrino quienes lograron someter poco a poco a cada una de las tribus mayas en cada jurisdicción. Coscabal de los Antnul, Tutursuis, Cocomés, Cheres, Cupures y otras en una tercera campaña que inició en 1540 y terminó en 1546. Francisco de Montejo se reunió con su hijo y sobrino en San Francisco de Campeche en 1546 para ejercer su gobernación, pero una rebelión de las tribus mayas estalló coordinadamente en la región, por lo que los Montejo tuvieron que realizar una labor de reconquista con toda la zona oriental de la península durante un año más, logrando su objetivo en 1547. No fue sino hasta 1697 cuando Martín de Urso pudo someter a las tribus mayas de Itzáes y los Cobos en el lago de Petén Itzá, donde se habían retraído. Nueva Vizcaya y Nuevo México. Las excursiones de Hernando Soto y de Francisco Vázquez de Coronado hacia el norte del río Bravo en 1539 y 1542 fueron un gran avance en la exploración del actual territorio sur de los Estados Unidos, pero no tuvieron el éxito deseado para colonizarlo. Fue hasta la realización de las expediciones de Francisco Ibarra entre 1562 y 1565 cuando se sometió a las caítas, acaces, totorames, pacaces y sicimes, que eran los habitantes del actual estado de Sinaloa. Con ellos se logró fundar las villas de San Juan Bautista de Carapoa y San Sebastián Concordia para explotar las minas de plata de Copara, Paúco, Maloyo y San Marcial, estableciéndose los primeros límites territoriales de Nueva Vizcaya. Nuevo Reino de León. Nuevo Reino de León. El Nuevo Reino de León fue un territorio administrado del Imperio Español, políticamente gobernado y dependiente del Virreinato de la Nueva España. Su ubicación se encontraba en el área que corresponde generalmente al actual estado de Nuevo León. Bueno amigos, este es el fin de nuestra presentación. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido, que hayan disfrutado como yo, que espero que estén muy bien. Hasta la próxima.